maravillosa. En esta noche la predicación se llama El poder del perdón. Amén. Tremendo, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta que nos perdonen? Levantemos ahí la mano. ¿A cuánto nos gusta que nos perdonen? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? A todos, ¿verdad? Una foto. Listo, todos. Y ahora no vaya a levantar la mano. ¿A cuánto nos gusta perdonar? Bueno, entonces cambio la pregunta. ¿A cuánto nos gusta perdonar? Las mentiras no son de Dios, mis hermanos. Las mentiras no. Bueno, no, les respeto si ustedes, pero por lo menos personalmente es difícil. O en el momento, voy a serle muy sincero, en el momento cuando usted lo agreden, ¿usted con qué cara voltea a mirar a esa persona? Somos seres humanos, iglesia. Los que nos están viendo, bienvenidos en esta noche. Somos hechos de carne y hueso. Somos seres que no somos perfectos. Donde fuéramos perfectos, ¿sabe qué pasaría? Que ya no estaríamos. Estaría la iglesia vacía donde no hubieran personas imperfectas. Pero entonces, gracias a Dios, Él siempre nos cuida, Él siempre nos acompaña. Le pido que en este momento piense en una persona, en una persona en la cual usted le sea difícil amarla. Piensa en este momento. ¿Ya pensaron? ¿Ya? Dios mío, perdónalo, Señor, ni siquiera lo pensaron, sino que fue de una. Una sola. No le digo que la anote en un rollo de papel higiénico porque se están necesitando para otra cosa. Una sola persona, o sea, cierra sus ojos un momento, ¿vale? Cierra sus ojos y en ese momento piensa en aquella persona que de pronto usted diga, me es difícil, o sea, cuando yo la veo como que parecemos dos imanes cuando tienen la misma cara puesta por el lado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos? ¿O hay alguno que diga, no, yo no me acuerdo? ¿Ya todos? Listo. Entonces, esta prédica es para nosotros. Todos tenemos una persona que no amamos mucho. ¡Ay! ¿Cómo va a decir eso Albert? Pero uy, mejor dicho, va a sacar corriendo a la gente. No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en esta iglesia, ¿sabe qué pasa? Que en esta iglesia hablamos la verdad. Como en muchas otras, ¿verdad? Hablamos la verdad. Y ahí se como si es mejor que a uno le digan la verdad de frente y no que se le digan a las espaldas, ¿verdad? Entonces en esta noche, ¿cómo se llama la predicación? El poder del perdón. ¿Amén? Y dígale que tiene al lado, dígale, en esta noche vamos a aprender a perdonar. Amén. Bueno, iglesia maravillosa, vamos a ir a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos 9 y vamos a ir al versículo 11. Voy a contarles más atrás de lo que vamos a leer. ¿De quién está hablando? ¿Cuántos hemos escuchado hablar de Saulo de Tarso? Que después fue llamado Pablo. ¿No conocen a Saulo de Tarso? Tocó reforzar las clases de los miércoles. Saulo de Tarso era una persona que perseguía a los cristianos y ¿qué les hacía? Los mataba. Mejor dicho, él era el exterminador de esa época. Ese fue exterminador primera parte. Entonces dice que Saulo de Tarso, él perseguía a los cristianos y los mataba. Donde encontraba a alguien predicando el evangelio, hablando de Jesucristo, los cogía y los mataba, ¿cierto? Y dice que una vez él iba montando en su caballo y entonces de un momento a otro dice que se le presentó ¿quién? Jesucristo. Jesucristo se le presentó y le dijo, parafraseándolo, le dijo, oye, ¿tú por qué me persigues? Y dice que Pablo le dijo,
Yo no lo estoy siguiendo. O sea, yo ni lo conozco. ¿Y sabe qué pasó? Que él dice que se cayó del caballo, ¿verdad? Se cayó y quedó ciego. O el Señor Jesucristo le hizo que cayera sobre él. Dice que unas escamas, no sé cómo serían las escamas, imaginémonos unas escamas de pescado. Entonces dice que sus ojos se le cegaron con unas escamas, ¿verdad? Y entonces en ese momento, ¿qué le pasó a Pablo? Pablo quedó ciego. Gracias, Señor, por la revelación. Quedó ciego, pero aparte de quedar ciego, ¿sabe qué pasó? Que dejó de matar cristianos. Y fue a parar a una habitación y quedó postrado. Porque dicen que Pablo era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Si era un recaudador de impuestos. Entonces dice que él fue allá a un lugar y allá se quedó postrado. Y como que él diría, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué fue? ¿Qué me sucedió? ¿Qué me echaron en los ojos? O sea, no sé qué se preguntaría, ni tampoco lo decía la Biblia. Pero yo creo que eso es tremendo, ¿no? Que uno de pronto de un momento a otro estar viendo así bien y un momento a otro quedar viendo nada, ¿cierto? Y aquí es donde comienza lo del título de la predicación de hoy, el poder del perdón. Dice en Hechos 9:11, vamos a leerlo hasta el versículo 17, dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Si cambia su versión, es la misma, amén. Dice, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Le dijo a un hombre que se llamaba Ananías, ¿cierto? Le dijo a Ananías, venga Ananías, hágame un favor. ¿Usted sí conoce a Saulo? Uy, ¿quién no conoce a ese hombre? Pues venga que le tengo una tarea, venga para acá. Y entonces él dijo, ay, malo, o sea, pienso yo. Él diría, llegó el momento de la venganza, ¿está ciego? Ay, llegó el momento. Como de pronto más de uno hemos pensado, ¿verdad? Entonces dice, cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Dice, en este momento, él está orando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Tremendo, ¿verdad? Yo creo, ¿no? Que era como la primera oración que hacía él. Era la primera vez que él estaba de pronto arrodillado hablando con papá y diciéndole, ¿qué pasó? Mamá. Y hasta perdón le estaría pidiendo, ¿cierto? Y entonces dice, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías. O sea, le estaba contando. Yo le mencioné a un hombre llamado Ananías y Ananías dijo, o sea, yo. Y entonces él que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea que le estaba diciendo Dios a Saulo, te voy a traer a un hombre que se llama Ananías, él va a poner las manos y tú vas a quedar otra vez viendo. 20:20, ¿cierto? Dice, pero Señor, exclamó Ananías, dice, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano, tremendo este pedacito, porque en el versículo anterior él decía, pero ese hombre, o sea, como que lo trataba como que esa persona tenía odio en ese momento en su corazón a Ananías. Pero después, ¿cómo le dijo? Hermano. Tremendo, ¿no?
Tremendo porque en ese momento, cuando Jesús estaba hablando con Ananías, Jesús que le estaba diciendo, porque voy a utilizar a este hombre para llevar el evangelio. Tremendo, ¿no? Y en ese momento, ¿sabe qué hizo Ananías? ¿Le creyó? Dijo, no, si lo dice Jesús, así es. Y entonces él fue para allá y él le dijo, ¿qué? Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tremendo algo aquí que el Señor estaba haciendo con Saulo, ¿verdad? A veces nosotros, ¿qué queremos que Dios haga con uno de esos que de pronto nos han hecho daño? O sea, en nuestra humanidad de pronto es que le decimos, Señor, toma venganza por tu mano. Y uno en ese momento, ¿qué se imagina? Que el Señor lo va a coger un rayo partido en dos, ¿cierto? Y gracias, Señor, ahí le quedó, me voy, ¿cierto? Pero no. Mire, cuando le decimos a Dios, Señor, toma venganza, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor se glorifica. Amén. Porque la venganza del Señor es diferente a la venganza humana. Donde a mí mi hijo, o sea, hoy estoy sin máscara, sin nada. Donde mi hijo venga a mí y me diga, papá, traje la gaseosa, pero mire, ese señor me pegó una patada. ¿Yo qué le voy a decir? O sea, yo en ese momento no voy a salir y decir, venga señor, le pegó a mi hijo, camine, le gastó una gaseosa. Venga, no se le peló el zapato, pobrecitos. En ese momento mi humanidad, ¿qué voy a querer hacer? A tomar justicia por mi propia mano. ¿Y sabe qué voy a hacer? Como la que hace el chompira, lo peino por la mitad y rale. Pero en mi humanidad, esa es la venganza del ser humano, ¿cierto? En mi humanidad me dan una cachetada y ¿yo qué hago? Le doy la misma pero con la mano cerrada. Como seres humanos, ¿verdad? Porque en ese momento, ¿qué pasa? Que la sangre comienza a burbujear. Y tenga la seguridad que por más cristiano que usted sea, por más creyente que sea, por más que lleve usted en el evangelio, usted va a reaccionar de pronto de una manera que no debe. Pero le tengo una buena noticia. Cristo ya lo sabe. Y Cristo ya sabe la reacción. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que después Él nos permite reivindicarnos con esa persona. Y ahí es donde viene ¿qué? El poder del perdón. Y en ese momento, cuando queremos ir a acercarnos a una persona y decirle, ven, perdóname, nos volvemos ahí sí nos volvemos como, perdóname, mi querido hermano, se me olvidó. No, el que hablaba así. Moisés. Ahí sí nos volvemos como Moisés. Perdóname. Y es que nos duele pedir perdón, ¿cierto? Y entonces en ese momento, ¿qué dice el Señor? ¿Ve? Así como tuviste agallas para reaccionar como reaccionaste, te perdono. Pero ahora viene lo mejor. Ve y le pides perdón. Pero es que, ¿cómo así? Si es que Él es malo. Y es que, ¿qué diría Ananías, Señor? Pero ¿cómo voy yo a ponerle manos a ese tipo, a ese hombre? Si es que mire cuántos hermanos no ha matado. No. Y es que la Biblia dice, primeramente los de casa. Porque ahí sí sacamos Biblia, ¿cierto? Ahí sí sacamos Biblia y es que la Biblia dice. Mire, la Biblia dice que la venganza es de Dios. Y yo soy coheredero junto con Cristo, así que yo puedo vengarme un poquito y tenga, ¿cierto? Pero entonces en ese momento Dios nos dice, no, espera un momentito, vale. Cometió el error, listo, vale, tranquilo, lo sigo perdonando. Yo sé qué temperamento tienes, Albeiro. Pero bueno, ¿ya se calmó? Sí. ¿Y uno qué espera?
Que en ese momento el Señor diga, tranquilo, ya me encargué de él. Aquí está la invitación al funeral, es el domingo. Pero no, en ese momento Dios, ¿qué dice? Usted como que comienza a pasar por el lado de esa persona y como que usted lo ve bien. Y usted dice, pero... comienza a hacerle muecas. ¿Cierto? Bueno, entonces la predica sí es para nosotros. Gracias, Señor. Y entonces en ese momento, cuando Dios comienza con el codo, ve y le pides perdón. ¿Y sabe cuándo es ese momento? Cuando usted en todos lados se lo encuentra. Va usted caminando por la cuadra más peligrosa del centro. Dice, por esta cuadra es imposible que pase esa persona. Y va usted caminando cuando se estrella, qué pena, Señor. Ay, es usted. Nunca lo ve en el barrio. Y justamente en una madrugada que usted se levantó a coger la buceta, le tocó y la única silla que había al lado era la de él. ¿Cierto? Y sabe que es lo más tremendo, que hasta que no nos acerquemos y le pidamos perdón, no vamos a dejar de tener esos encuentros. Tremendo, ¿verdad? Ay, Dios mío, Señor. Gracias. Y entonces, ¿sabe qué pasó con Ananías? Que Ananías fue y le dijo, ¿qué hubiera sucedido donde Ananías se acerque a, venga, David, hoy estoy enérgico, y prepárese, Ángel? Esto ya lo planeamos con él, si vuelan dientes, muelas o algo ya, no mentiras. Mire, usted es Saulo, a ver, siéntese ahí en ese doble. Siéntese ahí. Aquí está Saulo, ¿sí? Y Saulo está ciego. Tápese los ojos, por favor. Si llega a sentir algo, es la Rosa de Guadalupe. Entonces dice que Saulo estaba así. Y entonces Jesús le está diciendo aquí, bueno, Ananías, hágame un favor, usted va a acercarse. Mire, le coloqué una ceguera en los ojos a Saulo de Tarso. Uy, sí, no, ese hombre es tremendo. Bueno, pero necesito una cosa. Sí, dime, Señor, ve y pones manos sobre él y lo vas a sanar. ¿Qué pensaría Ananías? No, cuando se levante ese hombre ahí, ¿sabe qué? Va a comenzar conmigo. Pero bueno, debe ser que ya es hora. Y yo me imagino a Ananías allá. Que no me abra, que se haya dañado el timbre. Y entonces, y le abrieron, sí, Señor, dígame, hágame un favor, aquí veo un señor Saulo. Sí, claro, siga, por favor, por aquí está. Entró a la habitación y le cierro porque no le entre bien. Y estaba así nuestro hermano allá. ¿Qué pasa donde Ananías siempre le diga, así era que lo quería ver? ¿Quién le pegó? Y de pasadita llega y se agacha y le amarra los dos zapatos, los cordones. Y entonces llega y lo empuja. ¿Qué hubiera pasado con Saulo? Yo creo que se le caen las escamas de la piedra. Sí, de la piedra que le da, le salen a volar las escamas y ahí sí, bendito sea Ananías, ¿cierto? Pero no, entonces dice que Ananías llegó de una manera primeramente confiando y creyendo en Dios, en Jesús, ¿sí? Jesús le dijo, ve, pregunta por Saulo. Él está orando en este momento, ya dije que iba a mandar a Ananías, que cuidadito con él, que él va a poner las manos y que él va a ser sano. Y entonces llega en ese momento Ananías así y le dice, hermano Saulo, ¿ya qué pasó con Saulo? Su corazón de piedra se le rompió y comenzó su corazón de carne a bombearle. Y yo creo que en ese momento Saulo, que eso es para otra predicación también bien buena, en ese momento cuando comenzó a palpitar el corazón de Saulo, él comenzaría a tener un choque con él mismo, porque él diría, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué me dice hermano si es que yo he matado a muchísimos de él? Y puede aprovechar en ese momento para hacerme daño, pero me está diciendo hermano, y me está diciendo que va a orar por mí y que voy a ser sano. O sea que esa voz que escuché no era que me estuviera volviendo loco. ¿Y qué pasó con Saulo en ese momento?
que fue una persona la cual su corazón comenzó a oxigenarle a su cerebro y a bombearle sangre, pero la sangre de Cristo. Saulo no andó con Cristo, él no anduvo con Cristo, él no estuvo a su lado. Pero ¿sabe qué? En ese momento, en ese cara a cara que tuvo, ¿sabe qué sucedió? Que lo conoció mejor que los que estuvieron con él. Y entonces en ese momento llegó y le dijo: mi hermano Saulo, en el nombre de Cristo Jesús, eres sano. Gracias. No fue golpeado, quedó grabado, sí, salió bien, sí. Entonces, en ese momento, ¿qué sucedió con Saulo? Que en ese momento él recobró la vista. Y después de que recobró la vista, ya comenzó el trato de Dios con él, ¿cierto? Pero ahí, ¿qué hizo nuestro Maestro Jesucristo con Pablo? Lo perdonó, ¿cierto? Lo perdonó, porque ahí sí, como dijo, hizo borrón y cuenta nueva, porque le dijo: listo, mataste a muchísimos, ellos están aquí conmigo, tranquilo, no era el tiempo de que los mandaras para acá, pero listo, venga para acá. Ahora tú vas a hacer lo que tenían que hacer todos aquellos los cuales ya enviaste para acá. Y ahí es donde comenzó la travesía de Pablo, ¿verdad? Y ahí fue donde comenzó. Y si usted quiere saber más, lea la Biblia y ahí lo va a entender más. Entonces, ¿qué sucedió cuando Pablo recibió el perdón? Fue sano. ¿Qué más sucedió? Fue transformado. ¿Qué más sucedió? ¿Cómo? Sí, recibió el Espíritu Santo. Buena ese apunte. ¿Qué otra cosa sucedió? Conoció el amor. ¿Qué otra cosa sucedió? Fue libre. Él fue libre. Porque él estaba en una cárcel humana. O sea, él estaba en una cárcel, en su corazón lo tenía bien. Dice que él era un hombre bien. Pero ¿sabe qué pasa? Que él estaba cautivo. En él mismo, dentro de él mismo estaba cautivo. Y cuando vino el perdón, todo eso se rompió. ¿Qué pasa cuando nosotros perdonamos a una persona? Somos libres. ¿Qué pasa cuando usted o cuando yo tenemos piedra con alguien y no lo podemos ni ver? Esa persona con la que usted les diga, es la persona que diga cuando les dije que pensara en una persona. ¿Qué pasa cuando usted ve a esa persona y usted la ve así de lejos y... ¿cierto? ¿Cierto? De que usted va con los ojos así y cuando la ve, le quedan los ojos. ¿Cierto? O en ese momento sí le da a usted por pasarse en la calle y dice: ahora que me saque, ¿quién es esa señora? Yo no sé quién será, pero me saludó. No, era por esquivar al otro. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? A mí me ha pasado. Soy libre. A mí me ha llegado a pasar. Eso de que usted está en ese momento ahí diciendo cualquier cosa y cuando esa persona: Jesús está pasando por aquí. Si siquiera no me la encontré más de frente. Dios mío, perdóname. Y da usted la vuelta y allá otra vez va otra vez con... Y usted: ay, ahora qué canción me canto. Que no sea ese el único motivo para que usted alabe a Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros donde hubiéramos ido ese Ananías? O sea, voy a ponerlo fuerte. ¿Qué hubiera pasado donde ese hombre hubiera asesinado a su familia? Que sé que casi no lo va a pasar, Señor. Pero ¿qué hubiera pasado donde ese hombre hubiera asesinado a toda su familia? Y usted supiera que fue él. Y se acercara a Jesús y le dijera: ¿sabe que vaya y ponga las manos sobre él y va a ser sano? Ay, Dios mío. Sería algo tremendo, si no es que imposible, para nosotros como seres humanos. Una vez vi una película que ya no me acuerdo ni cómo se llama, de un señor que mató el hijo de otro y al final estaba predicando, el predicador fue el que le mataron al hijo. Bienvenido, mi hermano, siga. Entonces cuando llegó el predicador estaba así y da cuenta como si entrara mi hermana allá y se da cuenta usted y dice, se dio cuenta que esa persona que estaba entrando era el que había atropellado a su hija o a su hijo, no me acuerdo quién era.
y que en ese momento él le dieron ganas como de salir corriendo y agarrar la Biblia. Y la Biblia en ese tiempo era de piedra, entonces imagínense. Entonces dice que cuando él ya iba a actuar, él sintió que el Señor le dijo, perdónalo. Y en ese momento, me acuerdo de la película, dice que él se acercó al pastor y él lo abrazó y le dijo, yo te perdono. Y en ese momento dio el testimonio, mire, le presento a la persona, él cometió un error, él fue el que asesinó a mi hija, la atropelló por ir huyendo, porque se había acabado de robar algo. Entonces él es, y quiero decirles que yo hoy, frente a la comunidad, le digo, lo perdono. Y no solamente le digo que lo perdono, sino que lo quiero decir, que venga y trabaje aquí en la obra. Uf, tremendo, ¿no? Pero para eso pasó un tiempo. A veces nosotros queremos que en el momento, o sea, a veces hay perdones fingidos, ¿cierto? A veces hay perdones que usted dice, perdóname si en algo le ofendí, ya. No pida perdón así, no pida perdón así porque usted le está, es como si usted pisara a alguien y qué pena si ese era su pie. Usted sabe que es el pie, ¿cierto? Entonces por eso dice que todo tiene un tiempito. Que no se convierta en años, ¿no? Como el pueblo de Israel, que hubiera podido pasar el desierto en cierto tiempito y se demoraron 40 años. Y no lo pasaron todos, ¿cierto? Sino que sí, nosotros somos seres humanos, cometemos errores, tenemos carne, esta carne tiembla, esta carne duele, la sangre se nos enerva, sí. Pero también hay momentos donde en oración todo eso comienza a bajar, ese efecto Alka-Seltzer comienza a bajar. Pero eso solamente baja en oración. Y mire, y no dejemos que las cosas pasen así como así. Ay, no, ¿qué tal? No, mire, acerquémonos y pidamos perdón. Porque ¿sabe qué pasa cuando no nos acercamos y pedimos perdón? Eso es como cuando el gatico hace popis y le echa tierra y dice ya. No, mire, tarde que temprano ese bollito se va a asomar. Tarde que temprano. Y va a oler a feo. Así que la mejor manera, ¿sabe qué es? La mejor forma, cuando cometamos un error, cuando tengamos algo contra alguien, así que no hayamos cometido el error, acerquémonos y digamos, ¿sabe qué? Perdóneme, te ofendí. En ese momento no diga, yo te ofendí, pero mire que usted me ofendió más a mí. No. Mire, si ahí está el Espíritu Santo, usted comienza a pedirle perdón a la otra persona y la otra persona le dice, no, perdóname tú a mí, porque yo también cometí el error. Bueno, los dos cometimos el error, venga, le doy un abrazo y pico y listo, ¿sí? Pero ¿sabe qué pasa cuando no pedimos perdón? Sigue esa semillita ahí. ¿Y las semillas se convierten en qué? En árboles. Y una semilla es pequeñita, pero los árboles, ¿cómo son? Grandes. Entonces el pedir perdón acaba con esa semilla mala, ¿cierto? Entonces eso es lo que debemos de hacer. Iglesia maravillosa, vamos también por favor a Mateo 5:43. Uy, Mateo. ¿Está haciendo calor o soy yo el que tengo bochorno? Mateo 5:43. Con ese versículo vamos a quedar totalmente enterados. Dice, Mateo 5:43. Vamos a leer hasta el versículo 48. También lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, ¿verdad? Vamos bien. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos
como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos, por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Tremendo, ¿no? O sea, aquí ¿qué dice? Ahí dice que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. Dice que debemos de ¿a qué? De amarlos. Dice que debemos de demostrar el amor de Dios, que es nuestro Padre, a ellos. ¿Cierto? Porque ¿qué pasa cuando una persona dice yo soy cristiano y a pesar de lo que hayas hecho, quiero pedirte perdón? Pronto en algún momento te ofendí. Mira, lo hice antes de salir de vacaciones y me sentí tan tranquilo. A pesar de que casi me zarandean, me dan un golpe. Mire, me acerqué a esa persona y le dije, perdóneme si de pronto lo ofendí. Cometí el error, ¿verdad? No. Me acerqué y le dije, venga, perdóneme por lo que haya hecho. Porque es que sinceramente yo no sabía qué había hecho. Me dijo que lo había ofendido, pero yo no sabía en qué. Entonces él comenzó a hablarme y él me dijo, no, ¿sabe qué? Perdóneme usted a mí. ¿Por qué? Porque yo estaba disgustado con algo que me había sucedido, no me pude desquitar con el de allá y pues me lo encontré a usted, pues. Y entonces, ya que me dice algo tremendo, me dice, usted es cristiano, ¿verdad? Y yo, ay Dios, ya se va a meter por ese lado, Señor. Entonces yo, sí, Señor, con misericordia del Señor, sí, yo lo sigo a él. Pero aún así, sí, yo tengo errores. Dijo, no, ¿sabe que lo felicito? Dijo, porque usted en ese día tenía una maceta en la mano y en la otra tenía un puntero. Dijo, y después yo me puse a pensar, cuando ese muchacho hubiera levantado esa maceta y me la hubiera puesto en mi bello rostro, hubiera sido algo tremendo. Dijo, y en ese momento no pensé. Pero después ya poniéndome a recapacitar y alguien me dijo, no, es que ese muchacho es cristiano. Entonces que él dijo, es razón que no me pegó, que no me contestó. Entonces yo le dije, no, tranquilo, no. Dijo, pero sí lo quiero felicitar, porque a pesar de que lo humillé y delante de mucha gente, a pesar de eso, usted mantuvo su cordura y estuvo siempre como lo que es un hijo de Dios. Y yo, ay, Dios mío. Gracias, Señor, porque solamente Él. Porque por mí era una maceta y tenía horrible. ¿Sí? Pero en ese momento Dios me dio tanta serenidad que ya después mi sangre se me hervía y escuchaba voces que me decían, pero ¿qué se cree ese hombre? ¿Qué se cree? Pero mire, esta persona se dio cuenta. ¿Qué pasa si yo le hubiera pegado un macetazo, o lo hubiera insultado, lo hubiera empujado, le hubiera hecho algo? ¿Qué hubiera hecho esta persona? Y dice que cristiano, ¿cierto? Pero entonces ¿ahí qué pasó? Que este señor dijo, gracias a Dios que usted es cristiano. Y yo, sí. Y mire, y le pedí perdón, quedamos como amigos. Por ahí en el conjunto está que me pregunta cada nada. No vayan a sacar a ese muchacho es bien. ¿Sí ven? ¿Pero por qué? Porque demostré el amor que había de Cristo en mí. En unos años atrás, mejor dicho, perdóname, Señor, pero sinceramente el día estaría yo por aquí en una cárcel de pronto, porque hubiera cometido el error, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Dios nos quiere enviar, es a que perdonemos, a que pidamos perdón, a que entreguemos amor, a que demostremos quién vive en nosotros. Y esa es la exhortación de parte de Dios hoy para nosotros. Mire, algo maravilloso. Nuestro hermano Jesucristo, ¿qué hizo con Judas?
Tremendo, ¿no? No lo vamos a leer por tiempo, pero mire, lo vamos a recordar. Dice que estaba una vez en la última cena, estaba Jesús, y entonces dijo, de cierto les digo que alguien me va a traicionar de los que estamos acá en la mesa. Y pues esa persona está aquí. Y entonces que los discípulos comenzaron, ¿quién es, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y él que le dijo, él dijo, el que moje conmigo el pan en mi copa, ese será, ese es. Y en ese momento Judas cogió el pan y lo mojó en la copa. Y en ese momento que le dijo Jesús, tranquilo, ve y haces lo que tienes que hacer. Vaya, no se demore, hágale, tranquilo. ¿Cierto? Pero el amor de Jesús, cuando yo leía el versículo de ayer, yo decía tremendo. Porque yo decía, mucho tiempo atrás yo decía, pero ¿por qué el resto de los discípulos no lo cogieron y, mejor dicho, y le dieron ahí su mundial? Dice que ni siquiera ellos se dieron cuenta. O sea, ellos se preguntaban, pero ¿qué pasó con Judas? ¿Será que lo mandó a pagar algún impuesto? Así es el amor de Cristo. Él prácticamente les dijo a los discípulos quién lo iba a entregar, pero ellos ni se dieron por enterados, ¿cierto? Por estar preguntando, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Tiene que ser ese de allá que tiene gorra. Esos de camiseta verde dicen que son agresivos. Y entonces dice que Judas se fue, se oró. Dice que después el maestro se fue allá a orar con sus discípulos, ellos se quedaban dormidos. Bueno, listo. Un momento otro cuando llegó Judas, y llegó con un reguerón de soldados romanos de esa época, ¿verdad? Y entonces que Judas le dijo, bueno, al que yo le dé el beso, a ese, échenle mano. ¿Sí? Entonces que Judas entró y cogió y le dio un pico a Jesús. Y en ese momento, Jesús, ¿qué le dijo? Hay una versión que leí ayer que es tremenda, donde dice que Jesús lo miró con amor y le dijo, amigo mío. Tremendo, ¿no? Donde usted y yo sepamos una persona que nos va a entregar y nos llegue a dar un pico, ¿qué pasa? Ay, mejor dicho, esa boquita le queda como boca de metalero, toda rota por todos lados, ¿cierto? Pero en ese momento, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, amigo mío, con un beso traicionas a tu maestro. Dice que en ese momento, o sea, no sé ni siquiera ni qué sentiría en ese momento Judas. Pero ¿sabe qué hizo Jesús en ese momento? Lo perdonó. Y esa era una falla grandísima, ¿cierto? Porque es que él no lo había entregado para que le cobraran una plata que le debía, ni le estaba entregando para que le pegaran un poquito y lo soltaran. Lo estaba entregando para que lo mataran, ¿verdad? Y entonces dice que eso sucedió cuando Jesús perdonó ¿a quién? A Judas, ¿cierto? Otra persona a la cual perdonó Jesús fue ¿a quién? A Pedro. Dicen que cuando una vez estaban allá hablando y entonces Pedro, bien sanguíneo, de ese, no, sanguinario, no, bueno, un temperamento fuerte, sanguíneo. Entonces llegó y el Señor Jesús le dijo, no, pero que es que me van a hacer daño. Entonces Pedro, que le dijo, no, Señor, con usted para las que sea. Y el que se meta con usted, como los toreros, oreja y rabo les cortó. Y entonces dice que en ese momento, cuando llegó, que cogieron a Jesús, dice que él lo siguió ¿de qué? De lejos. Y se acercó una persona y le dijo, usted andaba con ese Jesús. ¿Y que él qué le dijo? No, usted está loca. ¿Cómo que va? Yo no estaba con él. Y después dice que nuevamente se le acercó la mujer y le dijo, sí, usted. Sí, yo lo vi cuando estaba haciendo salidas con ese hombre. Usted, Y él nuevamente le dijo que no. Déjeme quieto ya, no, es que yo no soy. Se me está confundiendo. ¿Qué le pasa? Y va por tercera vez y se le acerca a otra persona y dice, sí, yo como que lo hice. Usted es el mismo.
Y nuevamente él dice que antes de que lo negara, cantó ¿quién? El gallo. Y en ese momento estaba Jesús tirado en el piso porque lo estaban lacerando, lo estaban golpeando. Y dice que la mirada de Jesús hacia él fue una mirada de amor. Dice que la mirada de Jesús fue cuando lo volteé a mirar, fue como diciéndole, ¿qué te dije? Que me ibas a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Pero aún así, yo te perdono. Y algo más, te amo. Con esa mirada Jesús le dijo todo eso. Mire, si nuestro Maestro Jesucristo fue capaz de perdonar 2 faltas tan graves que le cometieron, si fue capaz de perdonar a esas personas, las cuales Él les decía, sé sano, sé libre, y después le estaban tirando piedras, le estaban arrancando la barba, lo estaban escupiendo, le estaban diciendo, mátenlo, le estaban diciendo, suelten a Barrabás y que encierren a Jesucristo. ¿Cómo se sintió Jesús? En ese momento fácilmente él hubiera podido decir, ¿sabe qué? Yo soy el Hijo de Dios y todos eliminados, borrados y ya. ¿Pero qué dijo él? Él cada vez caminaba más hacia la cruz. Y cuando veía que era la película de la crucifixión, cuando él cae encima de la cruz, él besa la cruz. Le dio un beso a la cruz, esa cruz que cargó desde muy lejos y en la cual iba a terminar su vida. Y con ese beso que le dio a la cruz estaba diciendo, ¿sabe que yo los perdono a todos? Cometieron una falla, cometieron un error, pero aún así los perdono. Mire, cuando tú y yo dejamos de perdonar a alguien, esa persona Dios la va a utilizar para expandir el Evangelio, como sucedió con Saulo, que después se llamó Pablo, ¿verdad? ¿Sabe qué hubiera pasado donde Ananías no le hubiera hecho caso a Jesús? Pues se lo hubiera mandado a otro. Pero digamos que donde no hubiera mandado a otro, y que Saulo hubiera recobrado la vista, y que hubiera seguido matando cristianos. Pero ¿sabe qué sucedió cuando Jesús le dio el perdón a Pablo? En ese momento se rompió todo paradigma de Pablo. Y a pesar de que él no conoció en carne y hueso a Jesús, lo siguió aún más que los siguieron y los que anduvieron con él. Tú y yo no hemos visto a Jesús, ni estuvimos con él en ese momento. Pero ¿sabe qué pasa? Que un día alguien le dijo a Jesús, listo, yo voy y oro por él, yo voy y oro por ella, y voy a ir para que se le quiten las escamas. Y en ese momento tú y yo, ¿qué hicimos? Lo que estamos haciendo, llevando el Evangelio por todos los rincones, declarando que Jesús es el Cristo, que aunque no estuvimos con Él, que aunque no estuvimos con Él, ¿me ayudas, Tatis? Que aunque no estuvimos con Él, lo demostramos. No sé en este momento cuál persona, la que tienes en este momento en tu mente, la que pensaste de comienzo, la cual de pronto tú has dicho es difícil amar a esta persona. Ponte en este momento a pensar, ¿qué tal que esa persona sea un Pablo, el cual Dios vaya a utilizar para seguir expandiendo el Evangelio? Mire, Pablo era una persona de carácter fuerte, y personas así es que necesita Dios. Personas que digan, he cometido errores, pero a pesar de que he cometido errores, voy a seguir a Cristo. Qué hermoso es cuando una persona, que era una persona por la cual nadie daba un peso, en ese momento se acerca y te diga, ¿sabes qué? Yo era lo peor del mundo, pero ahora, gracias a Jesús, no soy perfecto, pero quiero venir a decirte lo mucho que Cristo te ama. Cierra tus ojos en un momento, no vas a dormirte.